Pues yo soy Miguel Ángel Morales Arroyo, nací en la Ciudad de México el 25 de diciembre de 1954. Y para ser más exactos, nací en la Ciudad de México, en el barrio de Tepito. Entonces, pues ahí viví, digamos, gran parte de mi juventud. Y de hecho, pues de alguna manera la llegada a la fotografía, que para mí ha sido pues, el trabajo de mi vida, ¿no? Además de, pues podríamos decirle que hasta mi pasión. También fue, empezó ahí, ¿no? Empezó en el barrio, de alguna manera, pero sí, pues soy de ahí, nací de la Ciudad de México y en el barrio de Tepito, ¿no? Entonces, en esa fecha, ya andamos cerca de los 70 años. Y yo, de hecho, al nivel, digamos, de preparatoria, iba a entrar a la vocacional 5, abandoné el estudio, pero después me inscribí en la preparatoria popular, o sea, ya dejé pasar un tiempo, estuve trabajando en otras cosas, y me inscribí en la preparatoria popular. Había del plantel Mártires de Tlatelolco, había una especie de sucursal, así entre comillas, en Tepito, o muy cerca de Tepito, ¿no? Entonces me llamó la atención e intenté volver a retomar, digamos, mis estudios de bachillerato en esa preparatoria. Y ahí, dentro de las materias optativas que nos ofreció la preparatoria, nos ofrecieron una materia que era fotografía. Entonces, las personas, porque eran varios, eran gentes del CUEC, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, que andaban igual así buscando como que un proyecto para conectar con la gente del barrio. Y pues ahí fue, digamos, mi primer contacto, ¿no? Mi primer maestro, pues me acuerdo todavía muy bien de su nombre, Adrián Carrasco, es cineasta, y con él empecé, ¿no? Digamos, las primeras clases de fotografía y de cine, ¿no? Vamos a decir, porque también hacíamos un poco de cine en esa época, ahí en el barrio de Tepito. Fíjate que a mí en lo personal me empezó a llamar mucho la atención, y cuando pasa el tiempo, esta persona trabajaban para la universidad, y no era solo él, era un grupo de estudiantes del CUEC, cuando el CUEC pues en realidad tenía o sea, la escuela se encontraba en la Colonia del Valle, dentro de una casa, no en un domicilio particular, y él me invita a trabajar como ayudante de él en la universidad. En esa época, te estoy hablando más o menos de 1972, 73, ellos estaban haciendo algo muy parecido a lo que hicimos en el INA, ¿no? Estaban haciendo un inventario de todos los bienes artísticos y culturales de la universidad. Entonces, pues yo empecé a trabajar con él, primero como su ayudante, y después alguno de los mismos cineastas pues me ofreció venderme mi primera cámara, ¿no? Porque además, la verdad, me gustó muchísimo la fotografía y, bueno, pues hasta la fecha me sigue gustando, ¿no? Tan es así que, aunque ya estoy jubilado, la sigo ejerciendo, ¿no? De alguna manera. Y ahí fueron mis inicios, ¿no? Empecé a trabajar haciendo este inventario, que era un inventario gigante, porque la universidad tiene una cantidad impresionante de obras de arte, de piezas prehispánicas y todo. Entonces trabajé en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, me mandaban luego a San Carlos también a tomar parte de las colecciones que tenía la universidad, y pues ahí fue donde pues ya decidí que esto era lo que me gustaba, ¿no? Pues mi primera cámara fue tampoco se me olvida, una Canon FTV, mecánica, de esas que traían el exposímetro o el medidor de luz con una agujita, ¿no? Y un circulito. Esa fue mi primera cámara, y con esa tomé, pues la verdad, una gran cantidad de fotos para la universidad. Pues fue algo muy padre, porque me tocó a mí tomar y trabajar en muchos lugares, ¿no? Como te decía, en el Museo Universitario, en todas las, digamos, en todas las facultades, en las direcciones.
había esculturas de escultores famosos, pinturas y todo. Entonces parte de mi trabajo era, me daban una lista, una orden de trabajo, y con esa tenía que ir a las facultades, a las oficinas, a las escuelas, ¿no? A la escuela de música, a la Academia de San Carlos, todavía me tocó ir a tomar, no sé, un trabajo impresionante que, bueno, a mí me gustó mucho, que era una cantidad muy grande que tenían de grabados. Entonces, como todos estaban inventariados, teníamos que tomar foto de cada pieza. Entonces, pues era muy bonito, ¿no? Y ahí, sí, la primera cámara me la vendió uno de mis, pues ahora sí que uno de mis maestros, ¿no? Cuando empecé a trabajar con Adrián, me empezaron a pagar en la universidad. Teníamos un trabajo de medio tiempo, ¿no? Entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos a las 2 de la tarde, porque además el equipo de fotógrafos, incluyendo al que se encargaba de laboratorio, pues todos eran estudiantes, ¿no? Entonces, pues era así como un trabajo de medio tiempo, y pues de ahí mismo fue saliendo digamos, la posibilidad de pagar el primer equipo, pero además también como era parte de los conocidos, digamos, de este equipo que trabajábamos ahí, me dio la oportunidad de írselo pagando, ¿no? También eso fue algo así muy, muy padre, ¿no? Y ya pues a partir de ahí se volvió así como que no diría mi juguete favorito, ¿no? Mi herramienta favorita, que con el tiempo pues se convirtió así igual en el trabajo de mi vida, ¿no? Que es de la fotografía. Pues mira, de hecho, cuando se termina, digamos, el trabajo en la universidad, ahí conocí a la persona que se encargaba de llevar lo del laboratorio, que era revelar los rollos y hacer los contactos para ir haciendo las fichas. Era una persona que estaba estudiando en la ENA, cuando la ENA estaba en el Museo de Antropología. Es un arqueólogo, ¿no? En esa época era estudiante de arqueología, Noel Morelos García, que además pues es una amistad, pero de toda la vida, ¿no? Prácticamente, de alguna manera, a él le debo haber llegado a Lina. Cuando se acaba el trabajo en la universidad, yo me quedo, digamos, en un lapso sin tener trabajo, porque no pudimos acceder a una plaza de la universidad. Pero tenía un tío que vivía en Estados Unidos y había sido corresponsal de guerra en Corea. Entonces estábamos en contacto y pues yo, como ya me había apasionado tanto con lo de la fotografía, me invitaba a ir a trabajar con él. Y pues decidí irme para allá, ¿no? Estuve viviendo en Austin, Texas, poco más de medio año. Y estuve con él. Él tenía un estudio fotográfico, digamos, normal, ¿no? Un estudio de retrato y eso. Pero la verdad, el tiempo que estuve ahí aprendí muchísimo, muchísimo, sobre todo cuestiones de iluminación, que cuando trabajábamos en la universidad no teníamos tanto la posibilidad de manejar la iluminación, ¿no? Prácticamente andábamos con la cámara y ni siquiera un tripié, ¿no? Entonces, pues ya estando en el estudio de él, pues estuve ahí trabajando 6 meses, estuve aprendiendo bastante de iluminación y de repente algún día en la noche recibí una llamada de mi casa, acá en la Ciudad de México, y me dijeron que me andaba buscando Noel Morelos García, que en esa época pues él seguía siendo estudiante, ¿no? Pero le habían dicho que necesitaban a alguien que apoyara en el Templo Mayor. Estamos hablando de 1978 a finales, 1979. Y pues en cuanto me dijo, me comuniqué con él y en cuanto me dijo, pues parece que hay posibilidad de trabajo aquí, de fotografía, pues no lo pensé 2 veces, ¿no? Digo, no había trabajado nunca para el INA y pues ya llegué ahí él me llevó ahí al Templo Mayor cuando estaba en la época pues fuerte de la excavación de lo que es de que fue el proyecto Templo Mayor, y ahí conocí al encargado del departamento, Salvador Guillem, y bueno, pues con él empecé a trabajar, ¿no? De hecho, cuando llegué ahí con él, una anécdota es que pues me presenté con él y ya me dijo, bueno, ¿y a qué te dedicas? Pues soy fotógrafo, ¿no? Y me contestó, no, pues no necesito un fotógrafo, necesito un laboratorista.
Pero la verdad, pues ya también le había dedicado un buen tiempo a eso y le dije, pues también le sé, ¿no? Al laboratorio. Y así fue como llegué al INA. Me recomendó ahí Noel, que él no trabajaba en el INA y pues ya estuve ahí trabajando en el proyecto Templo Mayor, aproximadamente un año y medio, un poquito más, ¿no? Por ahí así. Bueno, mira, ahí en el Templo Mayor, digamos, la verdad es que pues me dediqué a trabajar muchísimo lo del laboratorio, porque estaban un poco atrasados con, digamos, con los informes y eso. Y cuando ya logré emparejar el trabajo, entonces ya empecé a salir a campo y empecé a conocer a algunos arqueólogos, ¿no? Y pues la verdad de todos ellos aprendí muchísimo, son así grandes cuates, ¿no? Pero también se dio la oportunidad de que la persona que estaba de administrador en el proyecto, le habían ofrecido un proyecto en Teotihuacán. Y pues como veía que yo era, digamos, el ayudante del otro, pues un día me dijo así abiertamente, oye, ¿no te interesaría irte a trabajar a Teotihuacán? Y le dije, pero pues qué onda, ¿no? Pues está más lejos, hay que transportarse y todo, van a pagar más. Bueno, y eso me imaginé, ¿no? Y me dijo, no, el sueldo es el mismo. Dijo, pero va a haber manera de que alguien lleve a la gente de la ciudad y los regrese. Y bueno, pues entonces le dije que me diera chance de comentarlo, ¿no? Porque además, pues mi jefe inmediato, Salvador, no, pues no lo sabía, el mismo director del proyecto, Eduardo Matos, tampoco lo sabía, entonces, pues ya hablé con ellos y les comenté pues que me estaban ofreciendo algo mejor. Nunca les dije, al final les dije, ¿no? Que era acá en Teotihuacán. Con Salvador no hubo ningún problema, ¿no? Al contrario, él hasta me dijo, no, pues sí te conviene. Y todo. El que se medio molestó un poquito fue Eduardo Matos en esa época, porque según me decía que tenía algunos planes, ¿no? Para que trabajáramos, pero pues me invitó el administrador que estaba ahí, iba a ser el administrador del proyecto 8082, del proyecto Teotihuacán 8082. Y pues bueno, le pensé poco, pero también me dijo que, pues, que iba a haber la posibilidad de que yo fuera el encargado, de que yo escogiera el equipo, de que empezara a ver, de que las necesidades de acuerdo al proyecto, que pues en ese tiempo iba a haber, digamos, más o menos recursos económicos para poder hacer un buen proyecto, ¿no? Y pues me decidí, dije, pues vámonos, ¿no? Y sí llegué aquí el 16 de octubre de 1980. Dejé de trabajar en el Templo Mayor el 15 de octubre y me presenté aquí el 16 de octubre de 1980, al día siguiente, ¿no? Bueno, yo he estado prácticamente en todos los proyectos que ha habido, pero pues sí, la verdad es que el proyecto 8082, sí, pienso, ¿no? De acuerdo a la metodología y a lo que vi en otros proyectos, que fue uno de los mejores proyectos, ¿no? Porque además había recursos, empezamos todo desde cero, o sea, no había equipo de fotografía, no había un lugar para tener el departamento de fotografía, pero se empezaron, por ejemplo, a comprar vehículos que tampoco había, y y sí llegamos a ser cerca de 1000 personas en ese proyecto, ¿no? Entre la gente de campo, arqueólogos, arquitectos, dibujantes, antropólogos físicos. Entonces sí fue un proyecto, pienso yo, que muy importante. Y bueno, pues para mí, ya digamos, ya mi definitividad en el INA, ¿no? Ya también aquí decidí, pues ya quedarme en el INA. Al principio fue pues, realmente difícil porque el proyecto había empezado antes de que yo llegara aquí, entonces había una serie de arqueólogos que traían el equipo fotográfico que ya se había adquirido para el INA, una parte. Pues entonces me tocó, por ejemplo, hablar con ellos para decirles, ya hay fotógrafo, venga el equipo. Y pues obviamente se negaron, ¿no? Como que se sintieron invadidos o despojados. Pero bueno, con el tiempo, pues ya me regresaron el equipo y al principio, pues era un equipo sencillo, usábamos cámaras Pentax K1000 y no había varios objetivos, ¿no? Ni nada de eso. Y el proyecto en sí empezaba como un proyecto más bien como que de limpieza, ¿no? Querían como que darle así digamos,
limpieza general, un mantenimiento general, y pues andábamos en una bicicleta, ¿no? De un lado para otro. Poco a poco fue creciendo el proyecto, entonces se fueron abriendo ya, cuando se decide que se va a excavar, se fueron abriendo diferentes frentes de excavación. Y pues hubo un momento en el que llegaron a haber 16 arqueólogos trabajando al mismo tiempo en diferentes frentes, tanto dentro de la zona como fuera, ¿no? Entonces, esos días sí ya eran así medio complicados, porque era un proyecto con tanta gente que nos tuvimos que dar al compromiso de tratar de dar 2 vueltas por todas las excavaciones al día, ¿no? Digamos, en la mañana salíamos temprano a hacer un recorrido, a ver qué se iba a necesitar o si ya se necesitaba algo, ¿no? Entonces íbamos haciendo el registro y para esto ya también, conforme avanzó el proyecto, tuve la oportunidad de contar con 2 personas que me apoyaran, ¿no? Una persona que se iba a hacer cargo, digamos, de lo del archivo para llevar el control de todo lo que íbamos haciendo, y otra persona que era un laboratorista, ¿no? Porque estábamos hablando todavía de la época de la fotografía análoga, no digital, ¿no? Entonces, eran muy intensos, la verdad, los días del trabajo en el proyecto, cuando ya logró, digamos, su nivel de desarrollo máximo, porque como te comento, había gente trabajando en la parte posterior de la Ciudadela, en el conjunto noroeste del río San Juan, en el conjunto Plaza Oeste, y por si fuera poco, hacia el exterior, había un arqueólogo que estaba haciendo recorridos por todas las cuevas, y pues había que darles batalla a todos, ¿no? O sea, ayudarles, pues apoyarlos con la toma digamos, de los avances tanto de excavación como de los proyectos exteriores. Ahora sí que era de todo, ¿no? Como terminó siendo igual hasta que yo trabajé aquí en el INAH. O sea, lo primero eran las excavaciones, entonces había que ir tomando todo el avance del proceso. Entonces tratamos de hacer un registro, que de hecho así es como se debería de llamar, ¿no? La fotografía de registro, y era, antes de que empezaran a excavar, limpiaban la zona, pero antes de que la limpiaran, digamos, antes de que la chapearan, se tomaban las imágenes y tratábamos de llevar como que el registro desde el mismo ángulo de cómo se iba avanzando, ¿no? Y conforme se iba avanzando en la excavación, pues igual ya acordábamos con los arqueólogos, oye, vente cada tercer día, cada cuarto, a menos que saliera algo importante. ¿Cómo podía ser? Algún entierro, algunos fragmentos de escultura, una escultura, de acuerdo a eso era lo que íbamos, digamos, así trabajábamos, ¿no? Como que el registro de toda la excavación, para tener así cómo se iba avanzando, que eso pues con el tiempo le servía muchísimo a los arqueólogos. Y después, pues cuando ya se recuperaban los materiales, ya hacíamos un trabajo, por así decirlo, de gabinete o en el estudio, ¿no? Que era fotografiar los materiales, así como se encontraban, antes de que se llevaran a limpiar o a restaurar, a veces el proceso también de restauración, y al final cómo quedaban las piezas. O sea, era un trabajo así medio complejo, la verdad era extenuante, pero pues éramos jóvenes en esa época. Esencialmente, digamos, mi base fue aquí en Teotihuacán, aunque sí tuve la oportunidad de repente aquí se acabó el proyecto y dejó de haber recursos, y pues alguna vez el profesor Matos me preguntó qué estaba haciendo, y cuando le dije que no tenía mucho trabajo, me pidió que fuera a hacer o que fuera a ayudar a hacer el catálogo de las piezas del Templo Mayor. Entonces regresé comisionado al Templo Mayor, y ya después se abrió aquí también otro proyecto en el que estuvo el profesor Gallegos, y pues andaba yo trabajando por allá y me mandó a llamar, aunque no trabajé con él realmente. Había ahí un conflicto entre Eduardo Matos y Gallegos, pues decía que no quería trabajar con él, ¿no? Entonces, pues no trabajé con él, pero también tuve la oportunidad en ese lapso de conocer al profesor Ángel García Cook y a su esposa, y también cuando me dijeron que
que aquí ya había quien iba a tomar las fotos porque el profesor Gallegos trajo a su fotógrafo. Dije, bueno, pues que no voy a estar haciendo nada y le pedí chance de ir a trabajar con el profesor Ángel García Cook y pues con él se llevaba muy bien y me dijo inmediatamente que no había ningún problema. Entonces empecé a trabajar en lo que ahora es la Dirección de Estudios Arqueológicos, comisionado. Seguía haciendo mi base aquí en Teotihuacán y pues yo les decía, en cuanto haya trabajo aquí, pues yo vivo aquí, ya vivía por acá. Entonces, pero también me costaba trabajo estar sin hacer nada, ¿no? Bueno, no me gustaba, no es que me costara trabajo. Y por eso me fui a trabajar al Templo Mayor y luego de ahí me invitaron a lo que es la Dirección de Estudios Arqueológicos y pues ahí conocí a una infinidad de arqueólogos con los que trabajé, con muchos, ¿no? Con muchos que ya ni existen, ¿no? Ahí trabajé, por ejemplo, con Ángel García Cook, que en paz descanse, con Leonor Merino, su esposa, que ya también falleció. El profesor Ángel trabajó lo que era Tlaxcala y Puebla, ¿no? De hecho, tenía un proyecto que se llamaba Arqueológico Suroeste de Puebla, y con él trabajé en Cantona en la primera temporada, aunque no de forma permanente, pero iba y le ayudaba a hacer registros. Luego también él estuvo de director de arqueología un tiempo, y pues me mandó al estado de Morelos, también conocí, digamos, hice un recorrido por todos los lugares que había arqueológicos en el estado de Morelos para la dirección, ¿no?, de arqueología. Con él trabajé eso y trabajé Cacastla, ¿no? Ahí estuve como unos 3 o 4 días haciendo un trabajo especial que quería el del mural de la batalla. Y con él trabajé muchísimo, ¿no? Siempre me invitaba, siempre me preguntaba si tenía trabajo, ¿no? Me llamaba a trabajar con él. Y ya después regresé aquí al proyecto del 92, 94, ¿no? Y de ahí, pues, otra vez me volvieron a llamar para apoyar algunos otros proyectos y algunos otros arqueólogos que estaban ahí en lo que ahora es la Dirección de Estudios Arqueológicos. Y ahí trabajé con Guadalupe Mastache, con Alejandro Martínez, con toda la gente de ahí, ¿no? Realmente conocí muchísima gente y la verdad me gustó tanto el mundo de la arqueología que incluso algunos de mis amigos me decían que por qué no estudiaba arqueología, ¿no? Y yo siempre les contestaba con algo que primero era como en broma, pero a final de cuentas así fue. Les decía, no, sí me gusta mucho la arqueología, pero no me gusta como que el trabajo del arqueólogo. Me veía como que limitado a un espacio y a un trabajo, ¿no? Y al pasar del tiempo, bueno, pues tú que estás en el INA sabes que tienes la posibilidad incluso de que te apoye la institución para estudiar. Yo tuve esa oportunidad y yo siempre lo decía y lo digo orgulloso, ¿no? Yo llegué al INA como fotógrafo y me fui como fotógrafo porque eso fue lo que siempre quise, ¿no? Y ya de ahí en adelante, pues también algo, digamos, para mí, ahora sí que muy bonito, es que trabajé con tantos arqueólogos que muchos de ellos los considero mis grandes amistades y de ellos aprendí lo que tal vez no hubiera aprendido si me hubiera dedicado nada más a la arqueología, ¿no? Además tuve contacto he trabajado con antropólogos físicos, etnólogos, historiadores, he conocido así a gente del medio, a muchísima gente. Y digamos, otra parte que me llena mucho de orgullo es que está así como tú lo comentabas al principio, pues aparece por ahí mi nombre en N número de tesis, ¿no? Por ejemplo, de toda la gente que estuvo en el proyecto 182, pues prácticamente en todas las tesis de estos arqueólogos, pues aparecen los créditos, al igual que en trabajos de gente del Templo Mayor, de muchísima gente, ¿no? Entonces, la verdad yo aprendí muchísimo y pues ahora sí que le di al clavo, ¿no? Estaba haciendo lo que me gustaba, en el lugar que me gustaba y con la gente, que aprendí lo que yo creo no aprendí en ninguna escuela, ¿no? En realidad fueron 40 años para el INA, antes, digamos, de que oficialmente me jubilara, ¿no? Pero reconocidos, digamos, a nivel oficial fueron un poquito más de 38, como 38 y medio. Pero ya después de ahí, pues seguí trabajando de alguna manera.
a veces para el INA, a veces para otros proyectos, también del INA, pero ya como en temporadas muy cortas, ¿no? Temporadas de campo que me invitaban a trabajar. Me jubilé en el 2018 y todavía Sergio Gómez me pidió ese fin de año, pues me contrató por 2 meses en el 2018, por 2 meses en el 2019 y después me invitaron a colaborar en el proyecto Cantona, que cada año tiene su temporada de campo y allá estuve trabajando con ellos, pues llevo hasta ahorita 4 temporadas. Este año no hubo proyecto, entonces por eso no fui y pues también un poco digo, no estoy cansado porque son temporadas ya de 3 meses más o menos, pero pues sí sigo trabajando, digamos, de alguna manera al INA, aunque ya no como empleado del INA, ¿no? Y también por ahí algunas colaboraciones que tuve o que he estado teniendo con la Universidad Estatal de Arizona. Sí, ahí en el mapping, que está aquí en San Juan, me han invitado igual también a trabajar con ellos algunas temporadas de 2 meses, 1 mes y medio, luego otros 2 meses, para hacer los catálogos que eso también ha sido algo padrísimo, ¿no? Porque trabajando con ellos he estado conociendo los materiales que se excavaron, por ejemplo, en los 80s, pero en la parte de Tlajinga, y en otros proyectos que tuvo Sanders, que tuvieron algunos arqueólogos, que de hecho algunos todavía viven, pero como se hicieron los registros de los 60s y los 80s, están regresando ese material a la zona. Después de todos esos años lo están regresando, pero están actualizando, digamos, sus catálogos, sus archivos, y pues bueno, algunos los tomaron los arqueólogos en los años 60, en los años 80, y pues no son especialistas en fotografía y pues los están, digamos, actualizando, ¿no? Entonces a ellos les he estado apoyando, haciendo, pues ya, digamos, archivos ya digitales, y ahí ya no es excavación, ha sido casi puros materiales, ¿no? O sea, desde cerámica fragmentada hasta piezas, escultura, lítica tallada, hueso, o sea, de todos los materiales que ellos tienen también con eso. Y bueno, pues es igual padrísimo porque es cosas que sabía que existían, pero pues no. Entonces parte, digamos, de lo bonito es eso, ¿no? Cuando ya te dedicas a esto y te inmiscuyes tanto, casi cualquier material se vuelve muy importante, ¿no? Desde una pequeña figurilla, no sé, hasta estar, por ejemplo, ahí en el túnel del Templo de la Serpiente Emplumada, trabajando por horas, viendo las ofrendas impresionantes de ahí, o incluso las cámaras del Templo Mayor, ¿no? Por ejemplo, la cámara 2, que me tocó igual estar fotografiando, y se tardaron 6 meses en excavarla. Sabía que hacer un registro casi diario, y son piezas impresionantes, pero también parte, digamos, de ese cariño que le vas tomando y que le vas aprendiendo, es saber que todo es importante, ¿no? Porque todo produce un conocimiento para poder interpretar la historia. He visto y he tenido en mis manos piezas preciosas, ¿no? Así, vasos estucados, no sé, un brasero que salió en la ventilla del profesor Rubén Cabrera, un brasero blanco, braseros tipo teatro en San Francisco Mazapa, ¿no? Pintura mural, o sea, infinidad de materiales, y la verdad es que todos, sería muy difícil que te dijera yo, no, esto es lo que más me ha gustado, no, o sea, y te digo, aprendes, ¿no?, la importancia. Había figurillas de las más antiguas que, digamos, son bueno, mucha gente que no está en el medio las ve y dice, ay, pues es que estas están como que mal hechas, ¿no? Pues son las más antiguas. Entonces todo ese tipo de materiales siempre te lleva como que, por lo menos en mi caso, a dedicarles un buen tiempo, a tratar de acomodarlos, de iluminarlos, de entregarle pues en este caso a Lina y al arqueólogo que pide que se fotografíen esos materiales, pues unas imágenes que puedan ser después vistas por otros investigadores, a lo mejor en otros países, y que tengan una idea muy, muy clara de cómo es la pieza. Alrededor de la zona, en los años 80 no había como tal una unidad ahora se llama una unidad de protección legal o algo así,
La primera unidad que se hizo se llamaba Unidad de Salvamento. Y no existía como ahora que un reglamento, no se había hecho bien la poligonal para decir dónde estaba permitido o no construir y todo eso, pero de todos modos pues se hacían los salvamentos, ¿no? También me tocó igual ver en algunos salvamentos, igual piezas y cosas muy importantes, muy diferentes a lo que se ve, digamos, al interior, lo que nosotros decimos el interior de la zona, que en realidad es lo que está enmallado, ¿no? Sabemos que la zona es todo el valle, pero sí muchas cosas. Igual, tampoco te podría decir, no sé, por ejemplo, con la arqueóloga Rosalba Aguilera, trabajó ahí en lo que es la parte de atrás de Tepantitla, haciendo un salvamento para una barda, y pues encontramos, encontró ella y me tocó fotografiar un huehueteo dentro de una olla, ¿no? Que por ejemplo al interior de la zona se encontraron muchos, pero no como que en ese contexto. Y además pues unas estructuras no muy grandes, pero muy bien estucadas, muy delineadas, y también salió ahí fragmentos de un brasero, que por primera vez lo vi yo ahí, que tenía en las flores estas de 4 pétalos, tenía cráneos. Ese fue, digamos, la primera vez que vi una pieza como esa, ¿no? Y pues es una pieza de cerámica, es algo sencillo, pero sí importante. Me tocó eso, me tocó parte igual en la ventilla, los registros de la pintura que está en los pisos. Te digo, es infinidad, ¿no? Y lo mismo de importante eso, que andar haciendo recorridos, por ejemplo, con Óscar Basante, que su tesis es de las cuevas, que recorrimos las cuevas que hay aquí, todas las del Cerro Gordo, las de Ostoyehualco, para hacer registros también, y su tesis es sobre eso. O la cueva astronómica de Enrique Soruco, donde estuvimos haciendo el registro durante todo un año para ver qué fecha era cuando exactamente la laja que está ahí se iluminaba con el sol, ¿no? Pues ahí el investigador pidió que cada mes estuviéramos en los solsticios y en los equinoccios. Entonces cada mes, aunque sabíamos que no le iba a dar a la laja, pero sí, él hizo el registro, de hecho en su tesis está de cómo se va moviendo la luz dentro de la cueva. Y pues, todas esas cosas, imagínate, ¿no? Pues, también una anécdota es que siempre me decían, oye, ¿cuánto ganas en el INA? ¿No? Y a mí me daba risa, les decía, pues no es lo que ganas, es lo que ves, ¿no? Sí, la experiencia. Porque, pues siendo honestos, les decía yo, ¿quieren ganar dinero con la fotografía? Váyanse a las fiestas, ahí ganarían más, ¿no? Sí. Pero es algo diferente, ¿no? Sí, totalmente. Pero sí es así, por ejemplo, esos hallazgos, sí, pues era mucho trabajo también, pero aprendes de todo. Vas aprendiendo de arqueología, igual con los antropólogos, cuando te llevan los fragmentos y te dicen, mira, tiene huellas de corte y todo, cosas que, pues si no estuvieras con ellos platicando, lo verías como algo insignificante, ¿no? Pero ya cuando te dicen, mira, aquí se ven las enfermedades. Entonces también eso va haciendo que te esfuerces para que en las imágenes se vea lo que ellos te están enseñando, porque se va a publicar. Entonces, te digo, aprendes muchísimas cosas, ¿no? Sí, aunque aquí nos pasó algo que sí lo voy a decir, porque en realidad es algo como que dimos un paso atrás, según mi muy personal punto de vista. Cuando existía la fotografía análoga, pues había un fotógrafo en el proyecto y era el que se encargaba de hacer los registros de todo. Por ejemplo, en el proyecto 8082 tomábamos imágenes en blanco y negro y en diapositiva en color. O sea, las íbamos tomando a la par, ¿no? Entonces con eso se hacía un archivo y se hacían hojas de contacto para que el investigador pudiera ver en pequeño toda su excavación y de ahí solicitarnos, por ejemplo, impresiones para sus informes o para sus publicaciones. Y con las diapositivas era lo mismo. No eran propiedad del investigador, o sea, él las consultaba, nosotros las teníamos bajo resguardo e incluso las diapositivas se les prestaban con un vale para que dieran alguna plática o algo. Aparece lo digital y ya nadie, pues ya todos los arqueólogos se quedan con lo que van haciendo y eso sí ha venido como que en deterioro porque se pierde, digamos, el tener un archivo al que se tenga acceso. Lo que sí logramos hacer, y mucho con la ayuda
de la fototecaria de Marta Vargas Castro, fue organizar todo lo del proyecto 8082, que yo creo que es el que mejor nos quedó, ¿no?, de todos, ¿no? Porque igual en el 92, 94 hubo por ahí unos problemas, yo no pude estar todo el tiempo en el proyecto, pero también se volvió así como que medio anárquico el trabajo, ¿no? Ya cada quien tomaba sus fotos y se quedaba con ellas, y por ejemplo, a mí me tocó trabajar lo del, pues casi 8 o 9 años en lo del túnel, pero bueno, toda la información la tiene Sergio, porque él dijo, bueno, pues él decidió que así se hiciera, ¿no? Por cuestiones de que no vaya uno a prestarle las imágenes o a otras personas o algo, pues cosa que yo pues nunca he tenido ese problema, nunca lo tuve, ¿no?, en 40 años, pues no lo iba a tener ahorita, pero pues así, eso sí ha hecho como que se pierda la posibilidad de tener los archivos de consulta. Yo sé que todos los investigadores pues siempre dicen mi proyecto, mis imágenes, su materia de trabajo, ¿no? Pero pues también con los años pues no somos eternos, ¿no? Tal vez sería muy padre, por ejemplo con lo del 8082 nos ha pasado, pues que ha habido gente que viene a consultar la fototeca y ahí están todas las fotos del proyecto 8082, están por fechas, catalogadas por fechas, están por sectores, por secciones. Sí, o sea, sí hay, yo cuando, digamos, me jubilo, todo lo que tengo o todo lo que tenía en ese momento de imágenes digitales, pues todas las entregué a la fototeca. Ya no con tanto orden, porque al cambiar la tecnología también se volvió así como que los sistemas de almacenamiento y todo cambió. Entonces sí fue un cambio drástico, más barato, pero parece que no tan organizado como se podría hacer antes, ¿no? Por ejemplo, nosotros, algo así bien sencillo, ¿no? Cuando empezábamos el día en el proyecto 8082, la primera imagen era una foto en el pizarrón de excavación que decía Proyecto Arqueológico y tenía la fecha. Y ya de ahí, pues llevaba una secuencia conforme se iba avanzando la película. Y cuando ya se acababa, pues ya sabíamos que todo eso se había hecho ese día. Entonces, con esa información, pues no había computadoras ni nada, se hacían tarjetas manuales y todo, pero hasta la fecha es lo que está más organizado, creo yo, de aquí de Teotihuacán. Claro, hubo gente que se dedicó también a lo del archivo, ¿no? En este caso, pues Marta, que trabajó conmigo primero en el departamento de fotografía, después conocía muy bien la información, después se creó la fototeca, ella cambió a fototecaria y ya se dedicó ella a organizar tanto las fotos como los planos antiguos que había, ¿no? Algunas otras cosas. Entonces sobre eso sí hay mucho. Sobre lo demás, pues, digamos, lo amable de lo digital es que incluso en las imágenes se puede ver la fecha en la que se tomaron y hasta la hora y todo. El problema es que ya no se podrían consultar. Ahora, todos esos negativos y las diapositivas se digitalizaron. Entonces ya también hay esa facilidad de que ya no hay necesidad de que se lleven los originales, ¿no? Sino a partir de ahí se puede pues dar un archivo digital, ya una imagen digitalizada, que se puede utilizar para alguna publicación o para alguna plática, para lo que sea. Había un sistema, ¿no? Se había también sistematizado para solicitar los materiales a la fototeca, ¿no? Y pues a mí igual me ayudó mucho porque pues ya no era el que todos llegaran conmigo, oye, ¿te acuerdas de esto? Y la idea de que hubiera una fototeca, esa siempre fue una idea que incluso, digo, teníamos, porque no soy la única persona que habíamos pensado en llevar así un control, desde que estaba yo en el Templo Mayor, aunque era muy difícil, digamos, organizarla, ¿no? Además, igual el proyecto era un proyecto en el que se producían muchas imágenes, y no teníamos, digamos, una persona especializada en el Templo Mayor que se encargara de ir guardando todo, ¿no? Sí se guardaba en carpetas y existen esas diapositivas, pero no, pues no hay un control tan exacto como lo logramos hacer aquí. Cuando llegamos aquí a trabajar a Teotihuacán, yo ya traía una idea de hacerlo
en tarjetas, que incluso hablé con el administrador del proyecto y mandamos a hacer tarjetas impresas con el nombre del proyecto y iban numeradas del número 1 al 36, que era lo que traía cada rollo de película, ¿no? Y pues con eso, y en aquel tiempo con la ayuda de la persona que fue Marta, que me ayudaba a llevar, digamos, todo lo que era lo del archivo, ella iba llevando el control. Yo tenía una especie de libreta de campo. Entonces, cuando ella no salía conmigo a campo, salía yo y iba apuntando el número de foto y la descripción, el número de foto, y además tratábamos de que tuviera el sector, la sección, la unidad y hasta los cuadros, que eran los datos que nos daban los arqueólogos y que poníamos igual en los pizarrones, ¿no? Entonces, pues no todas las fotos llevaban el pizarrón, pero aparte de eso llevábamos por el número de imagen toda la descripción, ¿no? Sector fulano de tal, o sea que eran, bueno, sí conoces tú cómo es el sistema del sector de Milo, ¿no? De sectores, esquiones y unidades, muy exacto, ¿no? Para poder ubicar en esa forma así. De hecho, algunos proyectos posteriores, no todo mundo lo tomó como referencia. Yo creo que también eso fue lo que le ayudó mucho al proyecto 8082, que todo mundo, todos los arqueólogos, los dibujantes, el topógrafo o los topógrafos y todo mundo se basó en esa nomenclatura. Entonces todo está dentro de una nomenclatura común. Entonces de repente se excavaba en la ventilla y decían frente 1, 2 y 3. Pero pues eso no te daba un dato así tan exacto digamos, en el tiempo y el espacio, ¿no? Para decir, pues con este dato, en cambio con la retícula de Milón, pues decías norte 1, este 1, y aunque no estuvieras ahí, inmediatamente ibas como que sabiendo a qué altura estaba, ¿no? Y eso ayudó muchísimo. Y yo creo, por eso es por lo que siempre yo creo que es un buen sistema tenerlo todo organizado de esa manera, ¿no? Entonces, pues hay gente que lo consulta y, oye, es que quiero saber, no sé, del conjunto Plaza Oeste. Pues de qué fecha o qué parte, ¿no? Y ya con eso se puede consultar. Marta, digamos, hizo la parte del archivo y empezó a hacer la digitalización y bueno, pues ya igual ella ya se jubiló y hay otra persona encargada de ese archivo, ¿no? En un principio sí son como que, pues es como que un archivo especializado, no es, digamos, como para la investigación, porque sí son los que más, digamos, entenderían. Tal vez si fueran catálogos de piezas y eso sí podrían ser más para la divulgación, para la población, para que vieran, ¿no? O, no sé, procesos de restauración, que también se hacen los registros de eso, ¿no? Se encuentra la pieza, cómo se encuentra, cómo se limpia, cómo va avanzando el proceso de su restauración y cómo queda al final, ¿no? Ese tipo de cuestiones tal vez sí sería algo así como muy interesante, porque también algo que ha pasado es que antes la gente, por lo menos yo así lo siento, que en la época de los 80s como que respetaban un poco más el evitar la construcción invasiva y destructiva, ¿no? O sea, sí respetaban como que un poco esa parte de que sí empezaron, cuando se crearon las unidades de salvamento y eso trataron de respetarlas, ¿no? Después ya como que se salió ahí de control la situación y pues ya vemos, ¿no?, cómo ha crecido la mancha urbana alrededor de la zona. Y bueno, es algo así bien complejo porque pues también uno debe entender que la gente que vive aquí, si tiene un terreno en tal lugar y no tiene otro, pues también el INAH no ha tenido la posibilidad de decirle, bueno, pues te lo compro o te lo cambio por algo, ¿no? Entonces, pues no, es difícil, pero sí. Sí, y en cuanto a lo de la difusión, sí, los archivos son un poco difíciles de entender para la población en general. Para un arqueólogo no, porque sí saben directamente las investigaciones que están haciendo, qué área de la zona que se excavó les interesa. A veces contactan a los mismos investigadores, ¿no?, para hablar con ellos y pedirles su autorización, incluso que no, aunque ya pasa un tiempo y se supone que ya
se vuelve de libre acceso para cualquier investigador. Pero sí creo que hasta la fecha es solo para la investigación, la fototeca y la mapoteca. Realmente es una publicación en la que pues no se me pidió fotos de arqueología, sino fotos como que un poco más artísticas, ¿no? Esto nace de una... se contacta conmigo el arqueólogo Ignacio Rodríguez, que participa, es digamos el que coordina esta publicación, y platica conmigo y me comenta que, pues que hace muchos años, cuando estaba el proyecto 8082, les habían pedido a los arqueólogos, bueno, en este caso a Rubén Cabrera como director, pero él se los encargó a Noel Morelos y a Ignacio Rodríguez, que hicieran un guión para un programa de televisión, porque iba a venir Televisa en esa época, pues como que a darle difusión a lo del proyecto, ¿no?, que se estaba realizando en ese momento. Pero también, digamos, la gente de la televisión les dijo, no queremos algo técnico, ¿no? Por ejemplo, de esto que estamos hablando, queremos algo así como que muy accesible, cosas bonitas, y entonces de ahí nace esa idea. Pero pues nunca vinieron los de Televisa ni nada, y se quedó eso por ahí guardado. Entonces Ignacio Rodríguez lo encuentra más de 20 años después, y se le ocurre ya cambiarle el formato de guión y hacerlo en un libro pues que enaltezca un poco el sitio, ¿no?, que era lo mismo que se había hecho en esa época, pero pues ya no en una forma de un guión para la televisión. Entonces nos contacta Noel Morelos y pues a un servidor, y nos explica la idea de hacer esto, ¿no?, de que eso no se quede ahí inútil, ya que se había trabajado en eso. En aquella época pues iban a venir los camarógrafos, todo, y me dice, no tenemos imágenes. Y me dice, te quiero pedir unas imágenes, pero quiero imágenes que no sean de un proceso arqueológico, sino imágenes que a ti te hayan gustado, no sé, que hayas visto algo que te llame la atención, y cosas como que un poco artísticas, ¿no?, fuera, digamos, de lo que sea una información arqueológica. Y bueno, nos pusimos a trabajar en eso, y yo la verdad, pues tantos años de andar por aquí, de repente a las llegadas, a las salidas, cosas que nunca se cansa uno de ver, amaneceres, atardeceres, y así fue como nació la idea, y pues yo ya le presenté a él pues una serie de imágenes, y ya él decidió, ¿no?, me consultó igual para ver si algunas estaba yo de acuerdo o no, y pues obviamente lo acordamos, y a mí me dio muchísimo gusto porque pues fue algo que se había hecho hace tantos años y se iba a quedar por ahí tirado, y pues se rescató, ¿no? Y la verdad me da gusto, al igual que en todas las publicaciones que he participado, pues se me hace pues algo bonito, ¿no?, que aparezca ahí el nombre, ya no digamos en los créditos o en los postcréditos, ¿no?, en la parte pero ahí en la portada, y algo así como que, digo, no lo siento como si fuera un reconocimiento, ¿no? O sea, me da gusto porque es trabajo que he hecho con gusto tantos años, y pues, pero es igual de importante que igual que las tesis de licenciatura de N número de arqueólogos, ¿no? Muchas gracias por, pues ahora sí que por invitarnos, y además también gracias porque estás dándole difusión a cosas que no se conocen y que yo creo que son importantes.
Música